Bueno, las anteriores explicaciones eran relacionadas con el estado de naturaleza según John Locke, la libertad natural y el derecho natural en el que nace el hombre antes de la creación de la sociedad política. Y pues esa creación de la sociedad política la explicaremos en unos minutos mucho más a detalle. Pero ahora ¿qué quiero explicarles? Así como los anteriores autores que hemos estudiado, el señor Juan Bodino y Thomas Hobbes, nos han mostrado su teoría respecto al origen de la propiedad privada, John Locke no va a ser la excepción. Y él también va a crear su propia teoría de dónde proviene la propiedad y es una teoría bastante interesante que debemos entrar a estudiar en este momento. Este autor inglés, para explicar el origen de la propiedad privada, acude a la lectura de la Biblia y nos dice que en un salmo del rey David, donde menciona que Dios otorgó el mundo a Adán y a Noé, dice lo siguiente, abro comillas: Dios dio a los hombres la tierra en común. También les proporcionó la razón para que la utilizasen de la forma más ventajosa para la vida y más apta para todos. Ahora, todos los frutos de la tierra y todos los animales que en ella habitan pertenecen al hombre, porque han sido creados por la mano espontánea de la naturaleza. Pero nadie tiene poder particular sobre ninguno de ellos con exclusión del resto de los hombres, ya que se encuentran de esa manera en su estado natural. Cierro comillas. Aquí me parece importante resaltar la última parte del Salmo que me permito citar nuevamente. Pero nadie tiene un poder particular sobre ninguno de ellos, con exclusión del resto de los hombres, ya que se encuentran de esa manera en su estado natural. Es decir, aquí en este salmo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Si bien es cierto, Dios entregó la tierra y todo lo que hay en ella a los hombres, Dios lo hizo de una forma en la que todos pudiéramos disponer de esos bienes que nos entregó, pero de manera conjunta. Es decir, que esos bienes son de todos los hombres y esos bienes no son de un solo hombre en particular. Pero entonces, ¿esto cómo nos explica el origen de la propiedad? Si nos dice que los bienes que nos ha entregado Dios son de todos los hombres, pero en últimas no le pertenecen a nadie porque un hombre determinado no puede apropiarse de determinada cosa de la naturaleza y excluir al otro. Entonces John Locke muy hábilmente nos explica cuál es la solución a eso. Y es que él nos dice que existe un solo medio a través del cual se puede adquirir la propiedad de los bienes de la naturaleza. Y ese medio es el trabajo. ¿Por qué? Porque John Locke nos explica que el ser humano, a través de los esfuerzos, puede adquirir las propiedades de la naturaleza. Es decir, el ser humano necesita realizar un esfuerzo para arrancar una manzana del árbol. El ser humano necesita de su trabajo, de su habilidad para cazar un animal. Necesita de su esfuerzo, necesita de su dedicación para extraer un mineral de la tierra o para pescar, para sacar los peces del lago, para sacar los peces del río o del mar. Entonces aquí nos dice John Locke que el hombre necesita de su trabajo y es el único medio válido para poder adquirir la propiedad. Y cuando esto ocurre, cuando el hombre arranca la manzana del árbol, cuando el hombre caza el animal, entonces aquí lo que hace es que integra estos objetos a una unidad. Integra esos objetos a su propia personalidad. Y ya, a través de ese esfuerzo, a través de ese trabajo, esos objetos, esos bienes
hacen parte de mi personalidad, ya hacen parte de mi propiedad. Entonces, en ese sentido, Dios ha otorgado todos los bienes que se encuentran en la naturaleza, pero la única forma de adquirirlos es de arrancarlos de su estado natural, arrancarlos de su estado común y acercarlos a la unidad del ser humano. Entonces, de esta forma, a través del trabajo y de los esfuerzos, es que el ser humano adquiere la propiedad, según John Locke. Y bueno, entonces en estos términos, John Locke nos dice que el trabajo, la lucha constante, los esfuerzos, es lo único que necesita el ser humano para adquirir su capital, para adquirir sus bienes. Pero el hombre no puede hacer esto de manera ilimitada, porque nos dice John Locke que la propiedad misma tiene unos límites. Entonces, aquí nuevamente el señor John Locke acude al pensamiento aristotélico cuando en una clase nosotros mencionamos que para Aristóteles la mejor riqueza es aquella que está sometida a la razón. En el sentido de que también para el señor John Locke la propiedad debe estar sujeta a la razonabilidad. Entonces, en ese sentido, aquí nos dice John Locke que la riqueza debe tener un límite. Las propiedades que adquiere el ser humano deben ser hasta cierto punto, deben ser razonables. Entonces, ¿qué nos dice? Y vale la pena citar textualmente nuevamente el pensamiento tan claro de este autor al exponernos sobre la razonabilidad de la riqueza. Y nos dice lo siguiente, abro comillas, el ser humano puede hacer suyas las cosas mediante el trabajo, solo en la justa medida en que puede aprovecharlas antes de que se echen a perder. Todo aquello que sobrepase este límite no incumbe al hombre e integra la parte de los demás. Dios no creó nada para que el hombre lo eche a perder o lo destruya. Continúa diciendo, el hombre debe apropiarse de lo que en realidad necesita. La extensión de tierra que un hombre labra, planta, cultiva, mejora y cuyos productos es susceptible de emplear conforma la medida de su propiedad. Aquí es bastante claro el pensamiento de John Locke. Él no estaba de acuerdo con las inequidades que se presentan en la sociedad en materia de distribución de la riqueza. John Locke dice que la propiedad, la riqueza debe estar siempre en el justo medio. Los excesos no son buenos, ni por defecto ni por exceso. El ser humano debe utilizar los bienes materiales que necesite para la subsistencia propia y para la subsistencia de sus allegados. Aquellos bienes que no necesite los pueden estar necesitando otras personas. Entonces, según John Locke, Dios no creó las cosas para que se echen a perder. Dios creó las cosas para que todos los seres humanos las puedan compartir, puedan acceder a ellas en igualdad de condiciones. No es posible que en una sociedad se acapare la riqueza. No es posible que unos tengan una riqueza excesiva. No es posible que haya tanta pobreza, tanta miseria. Esto se desprende de la lectura textual del pensamiento de John Locke. Porque es que la propiedad debe ser justa y medida. La medida de la propiedad tuya llega hasta donde tú puedas labrar esa tierra, esa pequeña parcela. Si no estás en la capacidad, no tienes las fuerzas para labrar más allá de esa pequeña porción de tierra, entonces ya esa tierra no te pertenece. Ya esa tierra le pertenece a los demás. Porque es que todos debemos acceder a los bienes de la naturaleza que nos ha otorgado Dios en igualdad de condiciones. Entonces, nuevamente y acudiendo al pensamiento aristotélico, la riqueza
y la propiedad debe estar sometida a la razón, a lo justo y necesario. Eso es lo que nos dice el señor Locke respecto a el origen de la propiedad, cómo se adquiere y cuál es el límite que debe tener. Entonces, aquí, también en este libro, John Locke nos dice que el término propiedad no solamente hace referencia a los bienes materiales, a las cosas que nosotros adquirimos en la naturaleza. No, no solamente esa es la propiedad. Porque John Locke considera que la propiedad engloba muchas cosas. Este puede ser entendida como un concepto más amplio y genérico que abarque también no solamente los bienes materiales, sino los bienes inmateriales. Entonces, la propiedad es aquella donde el hombre engloba también todas sus libertades, donde el hombre engloba sus derechos. Porque para Locke la propiedad incluye la vida, la libertad, la igualdad y por supuesto los bienes materiales. Entonces aquí encontramos una dualidad de la propiedad en el sentido de que la propiedad puede ser entendida como los bienes materiales y los bienes inmateriales. Y pues que la creación de la sociedad política, la creación del Estado como tal, tiene el objetivo de proteger y defender esa propiedad del ser humano, que no solamente abarque lo material, sino también lo espiritual, lo inmaterial. Entonces, eso es lo que nos dice el señor John Locke respecto a la propiedad privada.